La Biblia, orden y contenido. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo está ordenada la Biblia y cuál es su contenido. Esto es en forma general. Si vamos a hablar del contenido de la Biblia, vamos a pasar años y años sentados en este lugar hablando del contenido. Así que vamos a acercarnos de una forma general. Ya, y voy a darle algunos puntos básicos respecto al orden y al contenido de la Biblia. Primero, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene de una palabra griega que significa libros o biblioteca. Yo en mis manos ahora tengo un libro que tiene una tapa, que tiene una contratapa y que tiene muchas hojas en medio. Tengo un libro, pero este libro en su interior contiene una colección de escritos, de historia, poemas, narraciones, parábolas, relatos de sueños, diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia es un compendio de libros, es una biblioteca en sí misma. Ya tenemos que entenderlo, eso, y no olvidarlo jamás. La Biblia es una biblioteca. ¿Ya? La Biblia es un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. ¿Entienden la diferencia de eso? Es un libro antiguo porque comenzó a escribirse aproximadamente en el año 1450 a.C. y terminó de escribirse aproximadamente en el año 90 después de Cristo. La primera persona en escribir un libro de la Biblia se cree que fue Moisés. Como estábamos conversando delante, Moisés fue aquel varón que sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el camino por el desierto se cree que ahí él escribió el libro de Génesis, en el año 1450 a.C. Y la última persona en escribir un libro de la Biblia fue el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo, y fue el libro de Apocalipsis. Entonces se cree que el primer libro escrito fue Génesis y el último fue Apocalipsis, en un periodo de aproximadamente 1540 años. ¿Cuántas personas participaron en la escritura de la Biblia? Algunas personas piensan que la Biblia la escribió una pura persona hace 20 años atrás. Entonces dicen, la Biblia es mentira porque la escribieron algunos hombres o una persona hace algún tiempo atrás. No, la Biblia la escribieron aproximadamente 40 personas. 40 o 45 autores. En un periodo, como ya lo dije, de 1540 años. Y fue escrita en 3 idiomas principalmente. ¿En qué idioma piensan ustedes que se escribió la Biblia? Arameo. ¿Ya? ¿En inglés? ¿En alemán? ¿En italiano? ¿No? La Biblia se escribió en 3 idiomas principalmente. En hebreo, en arameo y en griego. Ahora, el hebreo que se habla hoy no es el mismo hebreo en el cual se escribió la Biblia. Es un idioma tan antiguo que ya no se habla. El hebreo que se habla el día de hoy es un hebreo que ha evolucionado con el tiempo, pero no es el mismo que se hablaba en ese entonces. Lo mismo, el idioma arameo es un idioma que de plano no se habla. Y el griego también es un griego tan antiguo que el día de hoy no se habla como tal. Lo podemos estudiar, pero no se habla, no es una lengua vernácula o una lengua moderna. El griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento es el griego koiné. Un griego que hablaba el pueblo en el primer siglo después de Cristo. Ya entonces es un idioma de la gente común y corriente. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Como lo mencioné delante, la Biblia es un compendio, es una colección de libros. La Biblia tiene 66 libros. Para los que no sabían, ya lo saben. La Biblia tiene 66 libros y se ordena en 2 grandes secciones. ¿Quién sabe cómo se llaman las 2 grandes secciones en las cuales se ordenan los libros de la Biblia? ¿Quién sabe cómo se llaman estas 2 secciones? Correcto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? La palabra testamento significa pacto. Testimonio, pacto. ¿Y por qué se llama Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? O Antiguo Pacto y Nuevo Pacto.
Porque cada uno de estos testamentos nos habla de una relación de pacto que Dios ha establecido con la humanidad. El Antiguo Testamento nos habla de una relación de pacto que Dios mantiene con el mundo a través de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, por así decirlo, el pic de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto alcanza su pic de revelación, por así decirlo, en el monte Calvario cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Entonces, el Antiguo Pacto es ratificado en el monte Sinaí y el Nuevo Testamento es ratificado en el monte Calvario. Mantengamos eso en mente, ¿ya? Entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La Biblia entonces tiene 66 libros ordenados en estas dos grandes secciones. ¿Quién sabe cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento está conformado por cuántos libros? Por 27 libros. Correcto, algunos ya estaban pensando 66 menos 39. No, pero está en los apuntes. Ya el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, estos 39 y 27 libros también están ordenados en subdivisiones o subsecciones, que son las siguientes. Vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros ordenados en, primero, el Pentateuco. El Pentateuco, como su palabra lo indica, Penta, está conformado por 5 libros. Estos libros son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que componen el Pentateuco. Ahora, bueno, voy a seguir, después voy a explicar de qué se trata más o menos cada sección. Tenemos también en el Antiguo Testamento una sección que se llama libros históricos y está compuesto por 12 libros. Después tenemos los libros poéticos, que son 5. ¿Quién sabe cuáles son los 5 libros poéticos del Antiguo Testamento? No están en el apunte, así que tienen que decírmelos de memoria. ¿Cuáles son? Eclesiastés y Cantares. Perfecto. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego hay una sección que se llama los profetas. Y esta sección está ordenada en 2 pequeñas secciones que son los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, son profetas mayores no porque sean más importantes, sino porque son más extensos, simplemente por eso. Y los profetas menores tienen una adoración menor o un contenido menor en cantidad, no en importancia, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos habla el Pentateuco? El Pentateuco o la ley son los 5 libros que hasta el día de hoy los judíos conocen como la Torá o la ley o instrucción. Y estos 5 libros nos hablan desde la creación del mundo, pasando por el diluvio, el arca de Noé, la torre de Babel, el llamamiento que Dios hace a Abraham, luego la historia de Isaac, la historia de Israel, la historia de José, la nación de Israel en esclavitud en Egipto, luego Dios sacando a la nación de Israel de Egipto y conduciéndolas a la tierra prometida. Básicamente de eso trata el Pentateuco. Desde la creación hasta la nación de Israel en el desierto camino a la tierra prometida. Luego tenemos la sección de los libros históricos. La sección de los libros históricos nos habla de la relación de Dios con la nación de Israel, entrando esta a tomar la posesión de la tierra. Entonces, en los libros históricos van a leer sobre muchas guerras, porque la nación de Israel tuvo que pelear contra las naciones que estaban ocupando la tierra que Dios había prometido a Abraham. Entonces trata de eso y trata del establecimiento del reino de Israel en la tierra y luego la división del reino de Israel y después, por causa de su constante pecado, la nación de Israel fue llevada cautiva a diferentes naciones que eran mayores que ellos. O sea, Dios los entregó, no necesariamente como esclavos, pero sí como cautivos a otras naciones que eran más poderosas
que ellos. No más poderosas que Dios, sino más poderosas que la nación de Israel. Luego tenemos la sección de los libros poéticos. Como su nombre lo dice, estos libros son libros de poemas. Ya son libros que pertenecen al género lírico. Y son básicamente expresiones del corazón de los escritores, obviamente guiados por Dios, quienes escribieron poemas, poesías y libros completos para adoración y alabanza de Dios y para transmitirnos sabiduría. ¿Ya? Entonces de eso trata básicamente los libros poéticos. Tenemos también la sección de los profetas mayores y menores, que son libros que nos hablan del mensaje que Dios daba a la nación de Israel y al mundo a través de sus profetas, para que la nación de Israel se volviera a la obediencia del único Dios verdadero. Básicamente eso es el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Aprendimos acerca de 39 libros en 5 minutos. Básicamente eso es el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahora, me faltó decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento se anunció la venida del Mesías, de aquel que iba a liberar al mundo de sus pecados. El Nuevo Testamento está contenido por 27 libros, los cuales se ordenan de la siguiente manera. Primero tenemos los evangelios. ¿Quién sabe cuáles son los 4 evangelios? Que una persona no me los diga todos. Cada uno, por favor, dígame uno por lo menos, que hay más de 4 personas. Mateo. Ya, Mateo. ¿Cuál es el segundo libro? Marcos. Tercer evangelio. Lucas. ¿Y el cuarto? Perfecto. Ustedes saben mucho. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya voy a explicar de qué se tratan. Después tenemos el libro de historia del Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cuál es el libro de historia del Nuevo Testamento? Hechos. Muy bien, el libro de Hechos es el libro de historia que contiene el Nuevo Testamento. Luego tenemos las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque las escribió el apóstol Pablo. Le tenemos luego la sección de las cartas generales, que son la carta a los hebreos, Santiago, las 2 cartas de Pedro y las 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Son las cartas generales. ¿Por qué son cartas generales? Porque son cartas que se escribieron no para una persona puntualmente, sino para comunidades. O cartas que iban a circular por la iglesia. ¿Ya? Y luego tenemos el libro de profecía. ¿Cuál es el libro de profecía que contiene el Nuevo Testamento? El libro de Apocalipsis o Revelación, dicen algunas Biblias. Entonces ese es el libro de profecía. Y ahora voy a explicar básicamente de qué trata cada una de estas secciones. Los 4 evangelios son libros escritos por apóstoles del Señor Jesús o personas muy cercanas a los apóstoles que hablaron y relataron la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Los evangelios se escribieron después que el Señor ya había ascendido al cielo. ¿Ya? Entonces los evangelios se escribieron. ¿Por qué? Porque poco a poco los apóstoles iban muriendo. Los testigos que vieron la vida del Señor Jesucristo en la tierra se iban muriendo. Entonces era necesario tener un registro de la vida del Señor Jesús. Entonces se escribieron los evangelios. Y cada evangelio se escribió con un propósito especial y con un propósito diferente, por así decirlo. Por ejemplo, el evangelio según San Mateo lo escribió Mateo para demostrar que Jesucristo es el rey que se había prometido a la nación de Israel. El evangelio de Marcos se escribió para mostrar al Señor Jesucristo como el siervo perfecto. El libro de Lucas se escribió para mostrar al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Por eso el evangelio de Lucas se habla tanto de la misericordia y de la compasión. Y el evangelio de Juan se escribe para mostrar al mundo que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Pueden leer el primer capítulo de Juan y se van a dar cuenta cómo Juan hace tanto énfasis en que Cristo es el Dios que siempre ha existido, que se hizo carne y que vino al mundo a habitar entre nosotros. Entonces los evangelios nos relatan la vida, la muerte y la resurrección del Señor. Luego tenemos el libro de historia, que es el libro de Hechos, que nos habla básicamente de que cuando el Señor Jesucristo murió y luego resucitó, los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio en la ciudad donde estaban. Luego predicaron el evangelio y la iglesia, los seguidores de Cristo, se expandieron a la región donde habitaban, luego al país y luego a otros países.
De eso nos habla el libro de Hechos, de la expansión del mensaje del Evangelio al mundo conocido. Luego tenemos las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo. Son cartas, como ustedes ya lo entienden, es correspondencia escrita por un hombre a diferentes iglesias. Y luego a personas. Instrucciones personales del apóstol Pablo, obviamente inspiradas por Dios, pero instrucciones a iglesias determinadas. Entonces, estas cartas, después de años de haberse escrito, se recopilaron y se unieron a este canon, o a este grupo de libros considerados el Nuevo Testamento. Luego tenemos las cartas generales, que también son instrucciones de personas individuales a comunidades cristianas. La carta a los hebreos, que es una carta que fue escrita para los judíos que estuvieron presentes cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. No sé si recuerdan ese relato. Y los discípulos de Cristo empezaron a predicar fervientemente. Después de muchos años, los cristianos, los judíos, se habían enfriado en su pasión por el Señor. Entonces se les mandó esta carta para que reavivaran, por así decirlo, ese fuego y esa pasión por hablar y por vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. La carta a los hebreos. Después tenemos la carta de Santiago, después las cartas de Pedro y las cartas de Juan. ¿Por qué están en ese orden? Santiago, Pedro y Juan. El apóstol Pablo menciona que en la primera iglesia habían unos apóstoles o personas de autoridad que eran las columnas de la iglesia, como los administradores de la iglesia, o los pastores, por así decirlo, que estaban a cargo de otros pastores en la iglesia, que era el más importante Santiago, luego Pedro y luego Juan, en ese orden. Por eso las cartas están en ese orden en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos el libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis, que nos habla básicamente de la condición en la cual se encontraban algunas iglesias en el primer siglo, y luego nos habla acerca de las cosas que van a pasar en el futuro, del fin de este mundo y el comienzo de la eternidad, tanto para los que se salvan como para los que van a condenación eterna. Básicamente de eso trata el Nuevo Testamento. Ahora, hay una relación bien hermosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si ponen atención a la tabla que está en sus hojas, les voy a mencionar esta relación que existe. Pongan mucha atención. El Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y nos hablan de cuando Dios da la ley escrita a la nación de Israel. Mientras que los evangelios nos relatan la venida de la palabra encarnada de Dios a los hombres. Es una hermosa relación. Luego tenemos en el Antiguo Testamento los libros históricos que nos hablan de la relación de Dios con Israel. Y en el Nuevo Testamento tenemos el libro de historia que nos habla de la relación con Dios con su iglesia. Luego tenemos en el Antiguo Testamento los libros poéticos, que son expresiones del corazón humano en dirección a Dios. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas paulinas y las cartas generales, que son expresiones del corazón de Dios para los cristianos, para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos la sección de los profetas mayores y menores, que nos hablan básicamente de Dios hablándole a la nación de Israel a través de los profetas. Y en el libro de Apocalipsis tenemos el mensaje de Dios para el mundo, primero para la iglesia y luego para el mundo a través de un varón llamado Juan. Entonces hay una relación total y absoluta entre los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir. A través de la Biblia, Dios se manifiesta al ser humano. Dios se muestra al ser humano de una forma progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos vamos a encontrar con que... ¿De qué trata Génesis capítulo 1? ¿Quién se acuerda? De la creación. Si nosotros leemos el relato de la creación, nos vamos a encontrar con un Dios que es todopoderoso porque hizo todas las cosas. Nos vamos a encontrar con un Dios que es autosuficiente porque no necesita de nadie para hacer todas las cosas. Y nos vamos a encontrar con un Dios sabio, etc. Y muchos atributos de Dios. Pero nosotros vamos a leer recién en Deuteronomio capítulo 7 que Dios ama. Y después nos vamos a encontrar con que Dios es fuego consumidor. En Deuteronomio capítulo 4. Después, más adelante, en el libro de Habacuc, nos vamos a encontrar, Nahum,
nos vamos a encontrar con que Dios es vengador. Y después nos vamos a encontrar que Dios mismo vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, a medida que la Biblia va avanzando, vamos encontrando más atributos de Dios y vamos conociendo más a Dios. Porque la Biblia en sí misma es progresiva. Dios se va mostrando cada vez más a través que la historia bíblica se desarrolla. Aunque la Biblia está compuesta por 66 libros, toda ella es una unidad. Toda la Biblia es un complemento. De tal modo que si ustedes quieren entender el Evangelio según San Mateo, tienen que entender el libro de Génesis. Si quieren entender Apocalipsis, tienen que entender el libro de Éxodo. Porque en el libro de Éxodo nos encontramos con 10 plagas. Con plaga de langosta, con plaga de granizo, con plaga de oscuridad. Y necesitamos comprender eso para comprender las plagas y el castigo y el juicio divino del cual nos habla Apocalipsis. Entonces toda la Biblia en sí misma es una unidad. Y tenemos que entenderlo para poder acercarnos a la Biblia y entender bien lo que ella está diciendo. La Biblia es una obra maestra de Dios para los hombres, para que podamos conocerle. Es una obra maestra que comienza en Génesis y continúa avanzando hasta resplandecer con toda su luz en Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la Biblia, de forma general, hay varios temas bíblicos que saltan como el tema principal de la Biblia, entre comillas. Por ejemplo, tengo acá algunos temas centrales que personas han propuesto como el tema central de la Biblia son, primero, la historia de salvación. Cuando nosotros leemos la Biblia completa, no sé quiénes han leído la Biblia completa. ¿Quiénes de los que están aquí han leído desde Génesis a Apocalipsis? Bien, muy pocos. Tarea para la casa, tienen que leer la Biblia completa. Ya no se van a demorar una semana, se van a demorar más. Pero tengan el privilegio y la bendición de leer la Biblia completa. ¿Ya? Si nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, van a haber algunos temas que van a saltar y nosotros vamos a decir, la Biblia se trata de esto. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia se trata acerca de la salvación del hombre. Y es una propuesta válida. ¿Por qué? Porque vemos que Dios crea todas las cosas y luego el hombre se aparta de Dios y come del fruto prohibido y el pecado entra en la humanidad. Y vemos a lo largo de toda la Biblia a Dios buscando al hombre para atraerlo a sí mismo y darle salvación. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar a eso. Dios buscando al hombre y llamándolo al arrepentimiento para tener una comunión con él. Entonces, la historia de salvación es un buen tema para plantear como tema principal, pero si nosotros decimos que la salvación del hombre es el tema principal de la Biblia, ¿qué estamos diciendo? Que el hombre es el centro de la Biblia. Y no es así. Otro tema que se ha propuesto como el tema principal de la Biblia, entre comillas, es el progreso del reino de Dios. Entonces hay personas que plantean que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios como tal. O sea, en Génesis capítulo 1, Dios crea todas las cosas y establece su reino en la tierra, principalmente en el jardín del Edén. Luego, cuando el hombre peca, el hombre pierde ese acceso al reino de Dios y es expulsado. Entonces luego Dios poco a poco comienza a restaurar ese reino perfecto. Entonces cuando Dios da las leyes a Israel, lo que está dando Dios es la ley para vivir en el reino. Cuando viene el Señor Jesucristo y dice arrepentidos porque el reino se ha acercado, el Señor Jesucristo está inaugurando el reino. En el Nuevo Testamento la iglesia está viviendo el reino de Dios en la tierra, estando el Señor Jesucristo en el cielo. Y luego en Apocalipsis, cuando viene el reino de Dios y se instaura en la tierra, ahí está el reino en plenitud. Entonces algunos dicen, el reino de Dios es el tema principal de la Biblia. Pero también hay ciertas, no sé cómo decirlo, hay ciertas objeciones que hacer a ese tema, porque hay versículos explícitos en la Biblia que nos hablan de cuál es el tema principal de la Biblia. Entonces, hay varios temas, lo que les mencioné son solamente algunos ejemplos, pero hay varios temas que se han planteado como el tema principal de la Biblia. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia en todas sus páginas? ¿Cuál es el centro de la revelación de Dios? Revelar a Jesucristo.
Correcto. La persona de Jesucristo es el motivo, el propósito, la causa, el tema central de la revelación escrita de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 27, nos habla básicamente de lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se apareció a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y el Señor Jesucristo se les apareció y comenzó a hablar con ellos. Y estos discípulos no se habían dado cuenta que era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús morir en la cruz. Entonces, nunca se iban a imaginar que era Cristo el que estaba con ellos. Cuando iban caminando, el Señor Jesucristo les abrió las Escrituras y les habló del Antiguo Testamento y les mostró que era necesario que todas las cosas que habían sucedido aconteciesen. Que el Mesías fuese muerto y que fuese sepultado para luego resucitar. Entonces el Señor Jesucristo les mostró que el Antiguo Testamento trata acerca de Él. Que el Antiguo Testamento anunciaba la venida del Mesías, su muerte en la cruz y su resurrección. Hay un versículo que está en Juan capítulo 5, es el versículo 39, en el cual el Señor Jesucristo le dice a los judíos: ustedes estudian la Biblia o ustedes estudian las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque ustedes piensan que estudiando la Biblia tienen vida eterna. Pero los escritos, las Escrituras, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. O sea, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Cristo es el centro del Antiguo Testamento. Segundo a los Corintios capítulo 1 versículo 20 dice que Jesucristo es el amén a las promesas de Dios. El Señor Jesús es el cumplimiento de los planes y las promesas de Dios. Y un versículo que vimos la semana pasada, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios en otro tiempo habló de muchas formas a los padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y porque en asimismo es el universo. Entonces, el Antiguo Testamento habla y anuncia la venida del Señor Jesucristo a través de anuncios claros como lo son las profecías y a través de otro método que son las tipologías, que eso lo vamos a ver más adelante. El Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo. Los evangelios relatan la venida de Cristo. El libro de los Hechos relata la expansión del mensaje de Cristo. Las cartas nos explican la primera venida de Cristo y nos anuncian su segunda venida, y el libro de Apocalipsis nos muestra la consumación de la obra de Dios en la segunda venida de Cristo y el paso de este mundo presente a la eternidad. Entonces podemos decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, aparece la primera profecía acerca de la venida de Cristo. Versículo 19, cuando dice que la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Esa es una profecía acerca de la venida de Cristo, quien iba a arruinar el plan de Satanás. Y en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos muestra que los que han sido salvados están en el cielo glorificando al Cordero que fue inmolado, al Cordero que fue sacrificado. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis, hay un camino directo a la cruz de Cristo. Podríamos decir que en lo que respecta al tema principal de la Biblia, al medio de esta hay una cruz con sangre, y esa es la cruz del Señor Jesucristo. Entonces el tema central de la Biblia, de la palabra de Dios, es la persona de Jesús. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario a este respecto? Nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia con ese pensamiento. De que Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros conozcamos a Cristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. En todas las páginas de la Biblia hay un camino directo a la persona de Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿de qué forma este párrafo me está hablando de Cristo? Esto está sucediendo antes de la venida de Cristo, está sucediendo durante la primera venida de Cristo, me está explicando la primera venida de Cristo o me está hablando de la segunda venida de Cristo en el futuro.
Porque la Biblia es cristocéntrica. El Señor Jesús es el centro de la Biblia, su sacrificio en la cruz, su muerte, para que de ese modo nuestros pecados puedan ser perdonados, para que por medio del arrepentimiento y de la fe puesta en el Señor Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador, podamos ser salvos. El Señor Jesucristo es la revelación del Padre.